Ok. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco a Henry y a Alfonso por la constancia y todo el trabajo diario que están haciendo para crear esta biblioteca de filatelia latinoamericana más importante, que me parece que nunca va a ser superada por la cantidad y la calidad de las exposiciones. Y también agradezco a todos los que están presentes y a todos los que todos los días exponen algún tema nuevo para acrecentar esta biblioteca. Esta es la cuarta charla y la última de una serie de 4 sobre la historia postal del Uruguay, donde las otras 3 anteriores ya están subidas en YouTube de mi oficina, con esta terminamos todo lo que tiene que ver con prácticamente el 80-90% de la historia marítima del Atlántico Sur, diría yo. Me gustaría aclarar un poquito, debido a comentarios que he escuchado más de una vez, me gustaría aclarar que las descripciones que aparecen en cada una de las cartas que vamos a ver, fueron hechas para desarrollar esta charla, y no tienen nada que ver con las descripciones que deben aparecer en una colección. Esto lo comento para que no se tome como ejemplo. Los textos en una colección dependerán de la ubicación y del capítulo que está contando el expositor, y no tiene por qué coincidir con lo que está explicando en esta charla. Yo acá elegí unas 40 charlas, unas 40 cartas como para tratar de describir esta historia postal de una manera lo más didáctica posible. El contenido que vamos a ver es, primeramente vamos a iniciar con los precursores, 1820 a 1860, después pasamos a la Compañía de Messageries Imperiales, que luego pasa a ser la Compañía de Messageries Maritimes, y por último vamos a ver la última compañía, que es la Sociedad General de Transportes Marítimos a Vapor. Como siempre hay que recordar que primeramente todo empezó con barcos veleros de unas 200 toneladas más o menos, con el casco de madera, y lo más importante para lo que nosotros queremos, que es la historia postal y la correspondencia, cómo viajaba, la velocidad de estos barcos era variable, por lo tanto no se sabía muy bien cuándo salía o cuándo llegaba un velero a destino. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX ya se empiezan a usar los vapores, que ya son más grandes, de unas 1.200 toneladas, con casco de hierro, ya prácticamente no tenían por qué romperse en el viaje, o era más difícil por lo menos, pero lo más importante era que eran de velocidad fija, o sea, sí podíamos determinar llegadas y salidas a destino, y para la correspondencia eso era muy importante, ¿no? Había que comenzar esta charla por algún punto, y me parece que lo ideal era justamente empezarlo en la batalla de Trafalgar en 1805. Esta batalla fue un combate naval en el Cabo de Trafalgar, acá lo vemos en el mapa, para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver de alguna manera la influencia militar francesa que existía en ese momento en Europa. En ese momento España era aliado de Francia, y el Reino Unido, con el capitán Nelson, que tenemos acá a la izquierda, como su líder, al frente, fue el gran vencedor de esta batalla. Esto tuvo sus consecuencias. La batalla de Trafalgar lo que otorgó a los británicos fue prácticamente el dominio absoluto de los mares, no solo durante estas campañas napoleónicas, sino también durante prácticamente la totalidad de todo el siglo XIX. Como todos sabemos, esto se recuerda en Londres mismo. Hoy día la plaza más importante de la ciudad de Londres está dedicada a Trafalgar. Sin embargo, eso no quiere decir que los franceses sigan navegando por todos lados, pero habían perdido ese dominio. Tan es así que 2 años después, en 1807, son los ingleses los que llegan al Río de la Plata y invaden tanto Montevideo como Buenos Aires, con una fuerza de 10.000 hombres, y una ocupación que duró 7 meses.
Eso trajo aparejado a que el correo español hacia Europa, hacia el viejo continente, no funcionó durante ese tiempo. Hay que recordar que el correo español era lo que funcionaba por estos lados en ese momento, no funcionó y empiezan a verse las primeras cartas llamadas ship letters que viajaban por el correo británico. De esta época de las invasiones inglesas se conocen 7 cartas de Montevideo. Eso no quiere decir que a medida que fueron pasando los años, Francia se vaya recuperando y también llegue hasta nuestras costas. Y entonces vamos a ver qué pasaba con esos buques mercantes, que eran eso lo que llegaban hasta estas costas, y cómo llevaban la correspondencia. Y como esto fue recién a partir de más o menos 1830, es que yo pongo esta tabla acá para ver cómo podemos estudiar nuestras cartas, y las tarifas internas que vamos a ver son las de esta planilla, que van de 1828 a 1848. Como ustedes ven, dentro de Francia, tenemos en la primera columna la distancia entre el puerto de llegada de las cartas hasta la ciudad de destino, tomados en línea recta. Antiguamente se tendría una tabla, hoy en día podemos ir muy fácilmente a Google Maps, y vemos la distancia en kilómetros que hay entre cada ciudad. Y para una carta simple, acá tenemos lo que se cobraba por cada carta. 2 décimas de franco, 3 décimas de franco, etcétera, etcétera. En la última columna tienen una referencia de las distancias desde París hasta cada uno de los puertos más importantes de llegada. Estas tarifas comenzaron a regir, como decía, en 1828. Aparte de esto, tenemos que sumar el flete marítimo, el transporte marítimo, que en esa época se cobraba 1 décima de franco. Y entonces con esto podemos ver de una manera fácil y rápida, bastante fácil, cómo determinar las tarifas en las cartas que iban a Europa. También en las cartas vamos a encontrar estos números que son un poco extraños, pero son los que se usaban en la época, tanto en manuscrito como en tampones, y cada uno de ellos representa lo que se le cobraba al destinatario, que era quien pagaba la carta en ese momento, en décimas de franco. 1 décima de franco, 2 décimas de franco, 3 décimos, etc. Vamos a ver algunos ejemplos para poder practicar un poco cómo usábamos esto. Entonces, en estas compañías precursoras, como les decía, eran buques mercantes que generalmente no tenían ninguna intervención de la oficina postal local. Cuando hablo de Montevideo y todo lo que sigue, estoy prácticamente hablando de todo el Atlántico Sur, porque esto también se cumplía en el puerto de Buenos Aires y en los puertos de Brasil, de Río, Pernambuco y Bahía, con algunas diferencias, pero muchas similitudes. ¿Cómo se entregaban estas cartas? Bueno, el remitente lo que usaba era el consulado francés. El consulado francés de Montevideo le entregaba al capitán del barco estas cartas, y el capitán del barco, cuando llegaba a destino, cobraba por cada carta que llegaba en la administración postal francesa. Y lo que vamos a encontrar en todas estas cartas son las marcas de entrada a los puertos donde llegaban estos buques, que pueden ser rectangulares, como a la izquierda, donde decía claramente que venía de ultramar, y el puerto de entrada de la carta, porque justamente así se calculaba la tarifa, o marcas circulares, como esta roja de acá, que también dice ultramar, y dice el nombre del puerto de entrada, y esta además decía la fecha. En la carta de la izquierda vemos que es una carta que sale en 1835, por supuesto, no tiene intervención del correo uruguayo, no, se ahorraban ese gasto, llega a Le Havre y después va a Saint-Malo.
demora 84 días, y para calcular la tarifa, que acá se ve que son 6 décimas, es la distancia de Le Havre a San Malo, que según la tabla anterior son 5 décimas, más 1 décima por el transporte marítimo, son 6 décimas de franco. Y en este caso, el barco, este es de 1840, entra por el puerto de Pauillac, que lo dice acá en esta marca, y desde ahí hasta Burdeos, según la distancia, podemos ir a la tabla anterior, son 3 décimas de franco, más 1 décima de franco por el transporte marítimo, queda en 4 décimas de franco. Pero eso era para cartas simples. ¿Qué pasaba con las cartas más pesadas? Bueno, también hay una tabla que también funciona a partir de 1828. Por supuesto que antes de esta fecha también habían tablas, pero ya dije que las que nos interesan son de acá para adelante, donde a la izquierda tenemos el peso de la carta entre 0 y 7 gramos y medio, 7 gramos y medio a 10, etcétera, etcétera. Cómo se marcaba en la carta, y cuál era el factor que se usaba para cada escalón de porte para multiplicar la tarifa básica para llegar a la tarifa final. Entonces, lo que se acostumbraba en la época era en cada carta poner arriba a la izquierda un manuscrito. Si no se le ponía nada, era tarifa simple. Si aparecían unas rayitas o unos tics o algo medio inentendible, alguna rayita, era el segundo escalón. Entonces había que multiplicar el porte de la tabla por 1,5. Si aparecía un 10, entonces era una carta entre 10 y 15 gramos y se multiplicaba por 2. Si aparecía un 15, era entre 15 y 20. Y así sucesivamente era lo que se acostumbraba a poner en las cartas. Entonces, nuevamente vamos a ver algún ejemplo para que quede bien claro. Acá tenemos 2 ejemplos. A la izquierda tenemos un 10 arriba a la izquierda, que significa que la carta pesaba entre 10 y 15 gramos. Entonces había que multiplicar por 2. Entonces, si vemos cómo fue la carta hasta Le Havre, multiplicamos la tarifa por 2, le sumamos el porte marítimo y llegamos al porte total. Acá en la izquierda tenemos un 20. Esto significaba que la carta pesaba entre 20 y 25 gramos. Si vamos a la tabla, el factor era de 3, multiplicamos el porte interno por 3 y más el transporte marítimo, llegamos a los 28 décimas de franco, o 2 francos con 8, que aparece acá. No tenía mucho más misterio para hacer esto. Tenemos otro caso que es el de los agentes encaminadores, que en inglés le llamamos los forwarders o forwarding agents. Los agentes encaminadores, como lo dice acá, era un intermediario que facilitaba el envío de la correspondencia, tanto internamente como internacionalmente, todo esto antes de la UP, ¿no? Y eran muy necesarios. Y la característica que tenía era que para llegar al destino final, muchas veces pasaba por varias manos la carta para llegar al destinatario. Y también a veces estos agentes encaminadores tenían su propia marca o cachet. Esto sí ya era raro. No siempre aparecía esto. En las cartas de Montevideo hacia Europa es muy raro encontrar agentes encaminadores que pusieran sus marcas. Pero acá les puse 2 ejemplos para ver cómo funcionaba esto. A la izquierda, acá vemos la marca del agente encaminador, Nathan Bro, que a veces lo firmaba adentro, el propio forwarder, o a veces hasta le ponía la fecha. Y a la derecha tenemos un ejemplo donde ni lo firmó ni le puso la fecha. Fíjense que acá les puse como ejemplo 2 cartas que son exactamente iguales. Las 2 salen de Montevideo, ninguna de las 2 pasa por el correo uruguayo, las 2 van al mismo remitente, a Le Havre. La diferencia es que la de la izquierda es del 1845, la de la derecha del 1848, van por distintos buques, pero la diferencia es que van por distintos agentes encaminadores. La tarifa es exactamente la misma, por supuesto. Es 2 décimas de franco, porque fíjense que esta carta
va justamente al puerto. Cuando iba directamente a la misma ciudad que el puerto, era solo 1/10 de franco, y la otra 10 de franco era por el transporte marítimo, como ya lo vimos. Acá vemos, sí, la intervención del Correo Uruguayo. Esta carta es una muy linda carta, algo que me gusta mucho, porque es por lo menos la única carta que yo pude encontrar de estas precursoras por correo francés, que sí tuvo la intervención del correo uruguayo, y ustedes lo ven acá con la marca Montevideo. ¿Qué pasó? El remitente la llevó al correo uruguayo, donde recibió esta marca de Montevideo, esta carta desde 1836, ahí se cobró, acá ven un 120, que son 120 reis, es lo más seguro por las monedas que estaban en ese momento. Yo acá hice alguna aclaración de que inmediatamente que Uruguay logró su independencia en 1828 y se juró la Constitución en 1830, en la propia Constitución no especificaba cuál era la moneda de uso. Y lo que se usaba, lo que era costumbre en esa época en el país, era que el circulante fuera metálico. Circulaba oro, plata, cobre, aleaciones, y se utilizaba indistintamente la moneda española, la moneda brasilera, la moneda argentina, incluso algunas fabricadas localmente. O sea que podían ser reales, podían ser centésimos, pesos, patacones, en este caso son 120 reis. Bueno, la carta llega como siempre, le abre, se cobra las 2 décimas, como ya vimos antes, 1/10 por la parte interna y la otra 10 por el correo marítimo. Esta es también una carta muy importante, porque viene a ser la primera carta uruguaya que se conoce al extranjero de lo que hoy conocemos como última hora. ¿Cómo funcionaba la sala de comercio? ¿O qué era la sala de comercio? La sala de comercio era lo que hoy vendría a ser una cámara industrial, donde se juntaban los industriales, los comerciantes, y tenían varias ventajas si eran socios de esa sala de comercio. Por ejemplo, ahí recibían la información de los buques que entraban y salían, podían conseguir los papeles de documentación de conocimientos de embarques, o sea, todos los papeles que se necesitaban para exportar o importar una mercadería, los ayudaban a llenarlos, incluso si alguno no sabía el idioma, preferentemente francés, inglés, portugués, esta sala de comercio le ofrecía gente que traducía las cartas, y también tenía, lo interesante para nosotros, un servicio de última hora, o sea que cuando uno iba al correo o no encontraba el vapor o no encontraba el correo abierto, si era socio de acá, por una pequeña suma, lo ponía en la sala de comercio y ellos se ocupaban de enviar la carta y le colocaban la marca. Y justamente esta carta es la primera carta que se conoce en 1837 con esta marca, Sala de Comercio Montevideana, y es la única que se conoce que fue a Europa. Acá vemos que esta fue a París, tiene la entrada, País de Outremer, tiene la llegada a Burdeos, tiene la tarifa de 9 décimas, que corresponde a 8 décimas la tarifa interna, es una carta simple, fíjense que si ustedes miran a la izquierda, arriba no encuentran ninguna marca, o sea que es el primer porte, y son 8 décimas de franco más 1 décima por el marítimo, son 9 décimas de franco, o sea 0,9 francos. Pero no solamente los capitanes de las compañías francesas recibían una recompensa por cada carta. En Francia, también gracias a este descubrimiento de vamos a llamar, panfleto o cartel que se ponía en el puerto de Montevideo en 3 idiomas, español, francés e inglés, se le decía a los capitanes de los barcos que llegaban, tanto británicos, franceses o italianos o el que llegue, que se le iba a recompensar al capitán del barco con, como ven ustedes acá, 25 reis por cada una de las cartas que entreguen. Este documento es de 1846 y gracias a él sabemos cuánto se le pagaba al capitán por cada carta. Y eso era realmente importante para que el correo pueda obtenerla y pueda después cobrarla al destinatario y tener su renta, por supuesto.
Y bueno, después de estos precursores que vimos, llegamos a una parte muy importante, donde aparecen los vapores, ya todo se empieza a ser más normal, vamos a decir, en el tránsito y en los itinerarios, y en 1857 se firma entre el Estado francés y la Compañía de Messageries Imperiales un contrato que es muy importante para todo lo que vamos a ver a continuación sobre la historia postal. Es un contrato bastante largo, pero acá les voy a mostrar de los 10 capítulos que tiene, lo que a mí me parece que es más interesante para el estudio de nuestras cartas. Bueno, para empezar vamos a decir que este contrato asegura la línea postal con Brasil, Argentina y Uruguay, con una subvención de 4.700.000 francos por año. Es muy importante que tengamos en cuenta que es una subvención, para que ninguno de nosotros se ponga a hacer números y vea si tenía ganancias o no. Lo importante para los franceses era el comercio y que todo esto funcione. Entonces, el capítulo 1, por ejemplo, habla de los itinerarios, y gracias a ese capítulo es que vamos a ver los mapas más adelante. También dice que la compañía va a trasladar toda la correspondencia en forma gratuita, porque obtenía estos francos por año. Decía que en Burdeos, si no llegaba a tiempo la correspondencia desde París, tenía que esperar algunas horas para que llegase esa correspondencia, y si había algún desvío en la ruta, por alguna causa, ustedes van a ver que en algunas diapositivas más adelante hay algunos desvíos justificados, epidemias y algunos problemas con los barcos, debían ser comunicados al cónsul francés. En el capítulo 3 ya habla de la vigilancia del servicio, que lo hace el comisario del gobierno, y los agentes o funcionarios postales que iban adentro del barco en su oficina, también tenían que controlar las cargas y los horarios de los buques. En el capítulo 4, específicamente habla de cómo debían ser los barcos, los vapores, y se le exige tener para este servicio 7 vapores de unos 450 caballos de fuerza, y 3 vapores más pequeños de unos 200 caballos de fuerza, o sea, un total de 10 vapores con unos determinados caballos de fuerza. Y también hablaba sobre la tripulación que debía tener. Los vapores grandes tenían que tener un mínimo de 85 tripulantes, y los más pequeños de 53 tripulantes. A tal punto llegaba el contrato, ¿verdad? Y es una imagen del vapor Navarre, que era uno de ellos, que básicamente era con unas ruedas a paletas para poder llevar una velocidad fija. ¿Qué pasaba con el capítulo 7? Esto también es muy importante para nosotros para definir cómo se ponían las marcas. Los funcionarios o agentes postales que iban adentro del barco, en la oficina postal, eran designados por el ministro de Hacienda, cobraban 4.000 francos por año. Lo que tenían que hacer, está en el artículo 27, inciso C, tienen que recibir, conservar y procesar la correspondencia. Lo vamos a ver en las próximas cartas. Y curiosidades, para que vean la importancia que tenían estos agentes postales, tenían que estar alojados en camarotes de primera clase. Tenían que tener una oficina al lado con llave para poder procesar la correspondencia, para poder manipularla, para poder ponerle las marcas, las tarifas. Y en otra habitación con llave tenían que tener un depósito para poder tener esta correspondencia. Recuerden ustedes que eran muchísimas las cartas que iban, y cuando llegaban a París, el mismo día ya salían hacia destino. Incluso fíjense que hasta habla de que almuerza, de que come con pasajeros de primera clase, o con oficiales, durante los descansos, por la mitad de la tarifa. Tenían subvencionada la comida. Y después también decía que si el funcionario postal no puede servir con el servicio, el capitán se hará responsable del mismo. Incluso también encontré, por algún lado decía, que ellos hasta tenían suplente. Vamos a suponer que el funcionario postal se enfermaba 1 o 2 días antes de salir del barco, ya estaba estipulado quién iba a ser su suplente.
Y si tampoco podía salir el suplente, en definitiva era el capitán del barco el que tomaba el puesto, para que vean lo importante que era la correspondencia en esos años. Y si había problemas con el barco, también el funcionario postal se tenía que hacer cargo de llevar la correspondencia a cualquier otro barco extranjero, que por supuesto iba a tener un costo, tenía que pagarlo, y después el Estado le iba a quitar de la subvención anual ese costo. Y en el capítulo 10 habla de la duración del contrato, que era de 20 años de la puesta en marcha. Y bueno, también estipulaba las tarifas. En 1860, que comenzó este servicio, también por contrato, estipulaba que hacia estos destinos, yo puse solamente los más relevantes, pero la lista es más amplia, hasta Francia era de 0,80 francos para una carta simple, hasta Italia de 1,20 francos, hasta España de 0,80 francos, pero como no había un convenio, el destinatario tenía que pagar además 4 reales cuando le llegaba la carta, y hacia Estados Unidos salía 1,60 francos. Y así sucesivamente para la de segundo porte, etc., ¿no? ¿Y qué pasaba del lado uruguayo? Bueno, también había unas tarifas al extranjero, yo acá les puse una tabla que también iba por peso, primer porte simple, doble, triple, también les puse los años, hasta el 59, 3 reales, 5 reales, 7 reales, entre el 59 y el 66 eran centésimos, y después del 66 ya se pasó al sistema monetario decimal y bajaron las tarifas, entonces en vez de 12 centésimos se cobraba 10 centésimos, 20, 30, hasta llegar a la UQ en 1880. No se, del lado uruguayo no se exigía poner la estampilla en el sobre hasta 1872, cuando sucede el incidente postal, que vamos a comentar cuando lleguemos a esa fecha. ¿Y qué pasaba con el itinerario que había en ese contrato? Bueno, esta compañía salía siempre del puerto de Burdeos, iba hacia Lisboa, pasaba por las islas acá, por San Vicente, en Cabo Verde, aquí se detenía para cargar carbón, después seguía hasta Pernambuco, hasta Bahía, perdón, hasta Río de Janeiro y volvía. Esta línea la hacían los barcos grandes, los buques, los vapores grandes que vimos antes, que podían ser hasta unas 2.000 toneladas. Y acá les puse los nombres de los vapores que hicieron esta línea y el primer viaje de cada uno cuando lo hicieron en 1860. Pero acá en Río de Janeiro se bajaba muchísima carga, por supuesto, y la gente que llevaba y la correspondencia que llevaban a Brasil bajaba acá en Río de Janeiro lo que iba a ir hasta Montevideo y Buenos Aires, y se subía todo a un vapor más chico, que hacía este viaje en verde a Montevideo, Buenos Aires y volvía. Todo este trayecto y demoraba 50 días, más 5 días en Río, y el trayecto de Río a Buenos Aires, 8 días. Y acá les puse los dos vapores que hicieron ese trayecto, y sus primeros viajes, y eran unos vapores de unas 800 toneladas. Veamos entonces cómo funcionaba en la práctica en la correspondencia. Bueno, habían agencias postales consulares en tierra, no arriba del barco. Primero vamos a ver estas que estaban en tierra, y tenían sus propias marcas, que eran siempre octogonales, con el nombre del país y o de la ciudad y la fecha. También aquí, y les puse la fecha de aplicación de cada uno. Entonces, vamos a la práctica. En este caso, ya se había cambiado, ya no se ponía acá a la izquierda el peso en gramos, como habíamos visto antes, sino que se ponía directamente el porte. Acá tenemos uno de porte doble, entonces este iba a Francia, a Burdeos, como vimos en la tabla anterior, pagaba 0,8 francos, como era un porte doble, pagó 1,6 francos a la llegada, lo pagó el destinatario. Acá vemos la marca que la hizo el agente postal en tierra, y primeramente había pasado por el correo uruguayo.
esta carta sale por el Saintonge hasta Río, y en Río hace su traspaso al Navarre hasta Burdeos, como vimos en la tabla anterior. También se podía hacer el prepago de la correspondencia, o sea que en esta agencia postal consular en tierra se podía prepagar con estampillas francesas. Y es lo que hizo este remitente. Pagó los 0,8 francos con esta estampilla. En ese caso se le puso el matasello de puntos y ancla que tenía el funcionario postal en Montevideo. Como iba a Francia, ya iba pagado hasta destino, en ese caso usaba el PD, que es el prepago hasta destino, que ven este PD en rojo acá, le puso esta marca Uruguay, octogonal, para que sepa de dónde salía, y el destinatario acá no tenía que pagar nada. En este caso en particular aparece un PP también, que posiblemente fue hecho por error, pero justamente el destinatario no tenía que pagar. Este fue también por dos vapores, Saintonge hasta Río, y allí siguió en el Bern hasta Burdeos. También tenemos acá otro lindo ejemplo, también fue prepago con esta estampilla y el matasello de puntos y ancla, pero en lugar de decir la marca, decir Uruguay, es con la marca Montevideo, es un ejemplo distinto al anterior. Acá, un poco borrado, aparece el PD, porque el pago era hasta el destino. Cuando llegaba a Burdeos, se le ponía esta marca que dice Brasil, porque para ellos las cartas venían desde Brasil, ¿verdad? Porque venían en los vapores desde Río de Janeiro. Y cuando aparecía este 1 que ven acá, fue aplicada la marca en Burdeos. Y cuando aparece un 2, es porque fue aplicada en París. Y esta carta lo que tiene de interesante es que del lado de atrás, en el vapor que fue de Río de Janeiro hasta Burdeos, que era el Guien, le pusieron esta marca del vapor Guien, que no era común ponerle la marca del barco. Por eso lo interesante de esta carta en particular. También habían otros destinos, destino Italia. Ya vimos que el porte era de 1,20, acá vemos el prepago, acá vemos el PD, pago hasta destino, acá vemos la marca octogonal, donde dice Montevideo, y salió por el Carmel hasta Río y el Guien hasta Burdeos. Y cuando llegó, se le mandó a destino Padula en Italia. Y acá vemos a la derecha una que fue hasta Savona, pero la diferencia, es todo igual que la anterior, pero la diferencia es que es un porte triple. No es común un porte triple, pagó 3,60 francos en la agencia postal consular en Montevideo. Veamos lo que pasaba con España. Acá también les puse un ejemplo de una carta simple y una carta triple. La carta simple pagó 0,80, como ya vimos, pero la diferencia es que se le ponía PP, o sea, pago parcial. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a España se le ponía el 4 reales por porte simple, que era lo que tenía que pagar el destinatario. Y en este caso, a la derecha, es exactamente lo mismo, pero es una carta triple. Se pagó 2,4 francos, se le puso el PP, que se ve acá abajo, pago parcial, acá está la marca octogonal, y cuando llegó a España se le puso el 12 reales, que fue lo que tuvo que pagar el destinatario por la carta triple. ¿Qué pasaba cuando la carta no salía de Montevideo? Ya vimos que cuando salía de Montevideo no era obligatorio poner la estampilla, pero sí cuando salía de un correo del interior del Uruguay, distinto a Montevideo. Ahí son cartas muy raras y son muy preciadas estas cartas porque van franqueadas con la emisión de soles de la época de Uruguay. Esta es una carta que salió de Paysandú de 1863,
pagó los 120 centésimos por ser una carta al extranjero simple, llegó al correo de Montevideo, ustedes ven acá, que llegó y fue puesta la marca del correo. El correo la envió al capitán del barco, al agente postal, perdón, del barco a bordo, que le puso la marca Uruguay y Saintonge, que era el vapor que salía en esa fecha en el 63. También le puso el tampón de 8 décimas, que era lo que tenía que pagar el destinatario al recibir la carta. De estas se conocen solo 3 cartas, 6 en total, y solo 3 que fueron por el correo francés. También existía correspondencia militar en esa época. ¿Qué era esto? Bueno, como puse acá explicando, los militares franceses que estaban en servicio en cualquier lugar del mundo, en el exterior, podían enviar una carta a Francia pagando solamente la tarifa interna francesa, cuando la enviaban a través, por supuesto, de los agentes postales franceses y los vapores franceses. Entonces acá yo les puse 2 ejemplos. En ambos ejemplos, siempre lo que tenía el funcionario postal era una marca octogonal que decía correspondance d'armée, o sea, correspondencia militar, y abajo decía el nombre del barco que iba a llevar esa correspondencia y la fecha en la que la ponía. Pero este militar que estaba en servicio en cualquier lugar del mundo tenía 2 posibilidades. Una era que la pague el destinatario, y la otra posibilidad era hacer un prepago él mismo. Y tenían distintas tarifas. Si vamos a la derecha, acá la persona, el remitente, prefirió pagarlo él y solamente pagó 20 centésimos, o sea, 0,2 francos. Acá está la marca de ancla que le puso el funcionario postal a bordo. Acá está la marca octogonal con el nombre del barco, y el PD, porque era hasta destino. O sea que esta carta llegó a París y no tuvo que pagar más nada, solamente los 0,2 francos. Y en este caso, el remitente prefirió que la pague el destinatario, y en vez de 0,2 francos, tuvo que pagar 0,3 francos el destinatario, y ahí ya se ponía con un tampón, como se ve acá. También está la misma marca que vemos a la derecha, está acá a la izquierda, esta es de 1862, también viajó por las líneas que vimos anteriores, pero solamente pagó con la franquicia militar que existía en la época. Este es un muy lindo ejemplo de un caso que pasó entre Buenos Aires y Uruguay entre 1863 y 1869. Le puse como título, y así lo llaman los libros también, la valija suplementaria del 14. ¿Qué quiere decir? Esto es el día 14 de cada mes. El tema era el siguiente. El barco, el vapor, salía de Buenos Aires los días 12 de cada mes. Y de Montevideo, llegaba a Montevideo y recién salía el día 15. Como el viaje por el Río de la Plata era solo en el día, se quedaba como 2 días en Montevideo más de cada mes. Lo que sucedió fue que otros vapores que venían con correspondencia de Europa, por ejemplo los británicos, llegaban a Buenos Aires a veces el 11, a veces el 12 de cada mes. Si llegaba el 12 y el barco francés salía el 12, no le daba a tiempo al comerciante argentino para contestar esa carta, y tenía que esperar la próxima salida del barco francés, que era al mes siguiente. Eso era terrible para el comercio, era mucho tiempo. Entonces, ellos hicieron lobby, ¿no?, con el cónsul que existía en Buenos Aires, y lo que se llegó fue a esto, a 2 cosas. Una, se hizo una convención postal en 1865 entre Argentina y Uruguay, que básicamente, en resumen, lo que decía,
que ningún país le cobraba un cargo extra a la correspondencia cuando ésta pasaba en tránsito por ese país. O sea, si de Buenos Aires salía una carta a Europa y estaba en tránsito en el correo uruguayo no iba a cobrarle nada, y viceversa. Además, hicieron un convenio también con el consulado francés de que ponga lo que se llama justamente la valija suplementaria. O sea, si el barco francés había salido y había correspondencia, entonces usaban cualquier barco pequeño, que todos los días salía un velero, un barco, cualquier barco que saliera en el día de Buenos Aires a Montevideo, lo ponían en ese barco, llegaba al puerto de Montevideo, iba al correo uruguayo y lo ponía en ese barco francés que estaba esperando en el puerto de Montevideo. Por supuesto que eso tenía un costo y se lo cobraban al comerciante, le cobraban ese costo, pero no siempre el comerciante lo pagaba, no era algo tan estricto. Muchas veces era el cónsul el que se decidía si lo pagaban o no lo pagaban. Por ejemplo, acá vemos esta carta, que es la única carta que pasó por los dos correos, tanto el de Buenos Aires como el de Montevideo, que es pero muy interesante. Fíjense, esta salió del interior de Argentina, salió de Rosario, es de 1865, y acá dice cuando salió de Rosario, en noviembre de 1865, y llegó a Buenos Aires. Pero con tan mala suerte que a Buenos Aires llegó el 13 de noviembre. El 12 de noviembre ya se había ido el barco francés. Entonces la mandaron en un barco sin costo, por supuesto, porque este era un comerciante que estaba en Rosario, no hay ninguna marca ni nada que diga que le cobraron. Llegó a Montevideo, al correo de Montevideo, el 14 de noviembre, el correo la mandó al funcionario postal el 15 de noviembre, y ese mismo día salió en el barco Carmel, rumbo a Río, con el tampón de 8 décimas que lo iba a pagar el destinatario. Y entonces esta carta no perdió tiempo y salió como tendría que haber salido si hubiera llegado a tiempo en Buenos Aires. Esta es la única carta que se conoce con las dos marcas, tanto del Correo de Buenos Aires como del Correo de Montevideo. Lo que sucedió en 1866 fue un cambio de tarifa. El 1 de enero se estableció una nueva tarifa de 1 franco. ¿Se acuerdan que antes era 0,80 francos? Para todas las cartas que salen sin prepagar. O sea, las que iban prepagas se seguía cobrando 0,80. Para las que iban a pagar a destino, se empezó a cobrar 1 franco. Acá tienen una anterior, agosto de 1865, donde está la tarifa anterior, 8 décimas de franco. Y acá tienen una de enero del 66, inmediatamente posterior al cambio de tarifa, donde ya se cobra 1 franco, y también una de febrero, que también se cobra 1 franco. Pero ¿por qué pongo estas dos cartas como muy interesantes? Porque tienen una curiosidad, y es que el tampón de 1 franco, o sea de 10 décimas, recién llegó a Montevideo en marzo de 1866. Entonces, si ustedes notan bien, fueron puestas en enero y en febrero, fueron puestas en manuscrito, y acá se ven que son distintas. A partir de marzo ya se empieza a usar el tampón. Por eso hay tan pocas cartas así con este manuscrito. En 1866 se crea una nueva línea, la K, que es la que vemos acá en verde, y es la que va de Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Y la línea que va de Burdeos hasta Río de Janeiro se le llama J. En la práctica siguió siendo lo mismo, porque son los mismos barcos, los vapores grandes hacían esta línea J, y la línea K la hacían los vapores pequeños. Pero ¿qué pasa? A los efectos nuestros de historia postal, lo que cambian son las marcas. Ahora empiezan a aparecer las marcas con la línea y el número al cual
fue asignado a esta línea. Por ejemplo, acá vemos la línea, una marca con la línea K, y de los dos tipos, uno sin adornos y otra con estos adornos acá, y acá vemos un ejemplo, pagando un franco por supuesto, un ejemplo acá abajo donde dice línea K, que era esta línea de acá. O sea, es una marca distinta. También en esa época se hacía la línea pasaba por Dakar, que era en África. Pero entre marzo y octubre de 1866, esta primera línea J que vimos antes, de Río a Burdeos, pasó en tránsito por San Vicente en Cabo Verde. Y lo interesante de esta carta es que es la única que se conoce salida de Montevideo, donde el agente postal a bordo le puso la marca de San Vicente, esta que ustedes ven acá, la marca San Vicente, el paquete de la línea francesa J, número 3, de 1866. Las demás no tenían esa marca. En 1869, por una resolución, y debido a la competencia que ya en ese momento tenían las líneas francesas con las líneas, por ejemplo, británicas, se decidió la prolongación de la línea principal de Burdeos a Buenos Aires, efectuada por los nuevos vapores más potentes. Entonces, ahora, un mismo vapor era el que salía de Burdeos y llegaba a Buenos Aires. Es que realmente la gente que iba en estos vapores se quejaba de que si iba a Europa, salía de Buenos Aires o de Montevideo, tenía que llegar a Río, bajar en el puerto de Río, esperar a subir al nuevo vapor, que no era generalmente el mismo día, sino que era algún otro día, porque había que bajar la carga, la correspondencia para llevarla a un vapor mayor. Entonces eso no solamente demoraba más días, sino que era realmente toda una incomodidad. Entonces la gente prefería otros vapores. Entonces justamente por eso pongo yo acá, debido a la competencia, es que en 1869 se crea esta nueva línea, y allí es que empezamos a ver todas estas marcas con ya la línea J, que hacía todo el recorrido. También hubo un recorrido que cuando llegaba la línea a Dakar, que era donde cargaba carbón el vapor, se salteaba a los puertos de Pernambuco y de Bahía y se iba directamente a Río de Janeiro. Este recorrido lo que hacía era justamente hacerlo más rápido. Pero la diferencia es que esta línea especial no recibió el subsidio del gobierno. Pero sin embargo, igual se hicieron algunos viajes de esta forma. Acá pongo los vapores que se usaron, que llegaban hasta Buenos Aires, que era el Gironde, el Extremadura, el Amazonas, el Uruguay y el Sil. Acá tenemos una carta muy linda porque hace el doble cruce del Atlántico, una ruta muy anormal, digamos, para encontrar en una carta, que es con destino a Estados Unidos. Vemos que fue pagado, como vimos en una tabla anterior, para una carta simple con 1,60 francos, con dos estampillas de 0,8 francos, y la marca, el matasello de puntos y de ancla, y como era pagada hasta destino, se le puso acá el PD. Este tomó la línea J, salió de Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, Dakar, Lisboa, Burdeos, todo en la línea J. De Burdeos fue a París, de París fue a Londres, acá vemos la marca de Londres, están todas las marcas, hay marcas atrás y adelante. Acá vemos lo que yo les comenté antes, la llegada a París con el Brasil y el número 2, habíamos dicho que el número 1 era en Burdeos y el número 2 era aplicado en París. Esta carta fue a Londres, tomó un paquete americano, llegó a Nueva York, de Nueva York al destino final, a Maine, que no tuvo que pagar nada porque venía pagado hasta destino. Este 2 es un crédito que se le daba a Estados Unidos.
Destino a Italia. Vemos acá una carta que no pasó por el correo uruguayo. Acá vemos a la izquierda, como se usaba arriba, el 2, que eran 2 portes, y como pagaba un franco la carta simple a Italia, esta recibió el tampón de 20 décimas de liras, o sea, 2 liras, que cuando el destinatario lo pagó, se le puso el sello de tasa de 2 liras. Y esto pudo llegar justamente a Italia porque había una convención entre Francia e Italia, el F56, que acá a la izquierda les pongo de qué se trataba. ¿Cuánto se pagaba por todo un paquete de cartas cada 7 gramos y medio? Y en el ejemplo de la derecha sí pasó por el correo uruguayo, pero como salió de Montevideo, no llevaba estampilla de Uruguay. Esta era una carta simple y a la llegada pagó 1 lira, que cuando se pagó fue, se le aplicó esta estampilla de 1 lira. Bueno, en 1871 hay un nuevo cambio de tarifa, y ahora la tarifa simple pasó a ser de 1 franco para todas las cartas prepagadas hacia Francia. ¿Se acuerdan que las que iban sin prepagar ya se había cambiado la tarifa? Bueno, en 1871 ahora empezaron a cobrar 1 franco también para las que iban prepagadas. Y este es un lindo ejemplo porque está prepagada con 4 estampillas de 0,25 centésimos de franco, y bueno, todo lo demás es lo que ya vimos, fue a Francia, pago hasta destino final, y la marca octogonal con la línea J, como ya vimos antes. ¿Qué pasa en septiembre de 1872? Se produce el incidente postal. Esta lámina ya la vimos en mis charlas pasadas, así que no voy a profundizar en esto, pero se obligó a que la correspondencia pasase por el correo de Montevideo, se tenga que pagar los 10 centésimos en una carta simple, y debía llevar para su control la estampilla del correo uruguayo, y ahora vamos a encontrar esta estampilla ya en la correspondencia al extranjero. Por ejemplo, si buscamos un destino un poco más extraño, Portugal, acá vemos una que viajó antes del incidente postal. Esta fue un mes antes, en agosto de 1872, entonces salió de Montevideo, pero sin pasar por el correo uruguayo. Está la estampilla esta perdón, la marca octogonal de Montevideo y la fecha y la línea J, y como era un porte doble, el destinatario tuvo que pagar 300 reis por la carta para que le llegue al destinatario. Y a la derecha, acá sí ya vemos una carta del 75, también a Lisboa, pero tuvo que tener la estampilla uruguaya de 10 centésimos, porte simple. El destinatario tuvo que pagar el porte simple de 150 reis, y esta es una linda carta donde el sobre, por curiosidad nomás puse porque es un sobre raro de encontrar, es de la compañía telegráfica que ya funcionaba en esa época en Montevideo. En el 73, perdón que tomé un poquito de agua, de Coca-Cola. En el 73 se hizo una redistribución de la línea J, o sea, se asignaron cada uno de los números a distintos vapores, acá se los puse, que nos interesa a nosotros para la historia postal. Es importante saber por qué buque iba, y en el 76 también estas líneas, la 1 hasta la 6, volvió a cambiar, o sea, se redistribuyeron las marcas postales con los nombres de las líneas, entonces, de los números de las líneas, entonces sabemos por qué barco fue cada uno de ellos. Acá ponemos otro destino, que era Bélgica, para estudiar algo muy interesante. Esta es una muy linda carta, por 2 razones. Una, que es una carta oficial, salió con esta marca que dice Administración General de Correos de Montevideo, o sea, no pagó en Montevideo, era el propio correo. Acá tienen la marca del correo, era el propio correo que mandaba esta carta.
esta es la única que se conoce con esta marca, iba a Bruselas, era un porte triple, era un porte, suponemos triple justamente, porque pagó 3 francos, acá lo vemos, pero acá dice, arriba dice, con un paquete de diarios. Bueno, al tener un paquete de diarios, posiblemente esta carta, luego de llegar a Burdeos y luego llegó a París, se contaron los diarios que tenía y se los querían cobrar. Acá vemos un 9 tachado y después un 4, que posiblemente esto lo que sea es que le asignaron un porte de 4 francos que tenía que pagar. Entonces se le puso esta marca que es rarísima, salida de Montevideo, o sea, no es una marca rara para Francia, pero para Montevideo sí, porque se conocen menos de 5 cartas con esta marca, donde dice que justamente muestra que un cargo postal adicional debía ser cobrado al destinatario. Posiblemente este tampón 4 que aparece acá, que ya vimos antes eran 4 décimas, en realidad querían poner 4 francos, y pusieron este 4, y si ustedes ven en manuscrito, hay 2 rayitas y un 0 en manuscrito, que era la forma en ese momento de escribir 4 francos. Entonces, esta carta lo más seguro es que el destinatario final tuvo que pagar un franco adicional para recibirla, y en ese momento el franco belga era igual al franco francés, así que pagó un franco. En 1876 hubo un cambio de matasellos. ¿Se acuerdan que antes vimos el matasellos de punto y de anclas? Bueno, se eliminó en el 76 ese matasello, y se estableció que todos los sellos franceses se tenían que matasellar con la marca octogonal de Montevideo. Pero lo curioso es que durante 9 viajes esta marca fue aplicada con tinta roja. Y bueno, busquemos 2 ejemplos entonces con tinta roja. Para eso nos dedicamos los coleccionistas, a buscar estas curiosidades. Acá vemos una carta de 1878 que sale de Montevideo, paga un franco, correctamente pasa por el correo uruguayo, paga los 10 centésimos de Uruguay, y está matasellada con el octogonal rojo. Y esta de la derecha también es de porte simple, paga los 10 centésimos, pero con varios sellos franceses, todos matasellados con el octogonal rojo, y en realidad este suma 1,05 francos. Se ve que justo no tenía de 10 centésimos de franco y pusieron 6 de 15. También existía gente que no pasaba por el correo uruguayo y en forma ilegal, vaya uno a saber cómo, llegaba al barco francés sin pagar los 10 centésimos al correo uruguayo. Y acá encontramos 2 ejemplos. Uno del 78, donde sale directamente al barco francés, paga un franco, acá sí vemos 15, 15, 15, 15, 15, y 10 centésimos de franco, y la marca Montevideo. Y de este lado, ya es una carta del 78, esta carta va a Suiza, y como ya estaban en UPU los 2 países, bueno, se tasa con 1,30 francos suizos que se pagan con sellos suizos. Esta es la única que se conoce con estos sellos suizos antes de UPU. Ahora cambiamos, vamos al último capítulo, ya para ir terminando, con la compañía SGTM, que empezó a funcionar, fue fundada en 1865, y en 1867 comenzó con sus viajes a Brasil. La diferencia con la anterior es que en lugar de salir de Burdeos, salía de Marsella. Entonces, lo que hacía esta compañía francesa, competía con las compañías, por ejemplo, italianas, que vimos en una charla anterior, cuando vimos las compañías italianas. La ruta que hacía era Marsella, Gibraltar, también pasaba por la isla San Vicente, donde cargaba carbón,
iba a Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, y volvía en el mismo vapor. Los vapores eran estos que ven acá escritos: Bourbon, Picardie, Putois, perdón la pronunciación, Savoy y France. Lo que sí tenemos que saber y tener bien claro, que todas estas cartas, no importa si el destino final era Francia o era Italia, pero en Marsella recibían esta marca que decía Plata, porque venían del Río de la Plata, y Marsella y la fecha. Y siempre era aplicado en rojo. Cuando tiene esta marca es porque justamente viajó por esta línea. Acá les muestro en un periódico de la época, de 1874, cómo competían las distintas compañías en Montevideo y sacaban sus propias propagandas. Acá vemos esta que estamos estudiando ahora, que era las SGTM, que pasaba por Marsella, como ustedes ven acá, Marsella. También pasaba por Barcelona, pero en realidad no pasaba por Barcelona. La gente tenía que bajar en Marsella y tomarse traspasar o transbordar a un vapor más chico y lo llevaba a Barcelona. Tan así era la competencia que ellos querían levantar pasajeros para toda Europa. Acá vemos el mismo día la propaganda del vapor italiano. Como ustedes ven, también pasaba por Marsella y Barcelona, por ejemplo. Y acá vemos la primera compañía que estudiamos, que era la Messageries Maritimes, que esta no pasaba por Marsella, sino que iba directamente a Burdeos, pasaba previamente por Lisboa, Dakar, Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro. Acá tienen lo que cobraban en primera clase, segunda clase y tercera clase, para que ustedes, si tienen ganas, vean cómo competían en precio y las facilidades que daban, si iban en familia tenían descuento, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estaban las agencias? Acá estaban todas cerca del puerto. Estas son calles que estaban bien cerca del puerto, o sea que me imagino que la competencia era bastante importante. Acá vemos una carta de esta compañía, vemos en el medio la marca en rojo de Plata y Marsella, viajó por este barco, pagó los 10 centésimos en Montevideo, llegó a Marsella, de Marsella fue al destino final, Burdeos, en este caso pagó 1,2 francos, y viajó por esta compañía que hablamos recién. Esta es otra carta que fue, en este caso, a Italia, pero fue por justamente esta compañía francesa, por el vapor France, también recibió la marca italiana, y acá tienen la descripción de esta carta, que llegó primero a Roma, no encontró al destinatario, y fue redespachada con estos 40 centésimos hasta Florencia para llegar al destinatario. Y acá vemos otra carta, que también va a Italia, también pasa por el correo de Montevideo, de Uruguay, como debe ser, era una carta del 79, pre-UPU, se matasella con el matasello 51, que es de la Oficina Marítima de Montevideo. Esta va también por la línea SGTM, el vapor Savoy, llega a Marsella, se le aplica la marca roja, y se cobra al destinatario final 1,40 L, que cuando lo paga el destinatario se le pone las estampillas correspondientes. Y acá son los 0,80 que habrá cobrado el correo francés por llevar la carta hasta después Italia, ¿verdad? Y esto parece una carta muy sencilla, pero realmente a mí me gustó mucho cuando la encontré. Había una emisión, esta que vimos antes, tenía un valor de 1 centésimo que era especialmente para ser usado en impresos. Y la tarifa al extranjero también era de 1 centésimo en esa época. Y esta carta es la única que se conoce, es la primer fecha y la única que se conoce pre-UPO, enviada a Europa desde Montevideo con esta estampilla de impresos, que paga 1 centésimo. Acá ven ustedes la marca Plata Marsella en rojo, que significa que viaja por esta compañía, SGTM, por el vapor Savoy,
llega a Marsella, de ahí a Burdeos, y el destinatario paga como siempre 1,2 francos por recibirla. Pero lo interesante de esta carta es justamente la estampilla uruguaya, que es única para un caso hacia Europa. Les muestro, ya terminando, les dejo acá escrito la bibliografía que usé, para que ustedes puedan consultar. Nuevamente agradezco a todos los asistentes, a los que escuchan esta charla por YouTube, y a los que hacen posible toda esta biblioteca, que son Alfonso y Henry. Y bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Walter. Felicitaciones, muy bueno. Gracias, Walter. Muito bem, Walter, parabéns. Excelente. Muy Muito bueno, bom. Walter, felicitación. Excelente, bueno, muy bien documentado. Entramos a las preguntas, si es que hay algunas por ahí. Walter, yo tengo una pregunta para vos. Sí, Oli. ¿Cómo estás? Muy, muy linda, como siempre, tu presentación. Justo en la última parte que hablabas de la SGTM, ¿vos tenés conocimiento de marcas lineales de los barcos como el Savoy o el Poitou o el France, que se aplicaba arriba por los capitanes de barco? Porque desde Buenos Aires aparecen esas marcas lineales, son muy grandes, según el Salles, es aplicado por el capitán de barco arriba del barco. Pues de Uruguay creo que no vi ni una de esas. Nunca, nunca. Bueno, lo viste, ¿no? Y es una lástima que lo hayas mencionado, porque ahora si aparece una va a subir de precio. Sí. Yo tengo 2 de esas. Bueno. Hoy Ojalá no tengas duermo, 2. Walter. Hoy no Así me duermo, regalás una, Pablo. En mi historia Por postal no hay que supuesto. repetir. Me regalás una y te quedás con la otra. No, Oli, contestando tu pregunta, de Uruguay nunca vi ninguna y no se conocen. Por lo menos revisé bastante. Sé que de Buenos Aires se conoce, pero también que son muy raros. Ok, gracias. Curiosidad, ¿y cuál es el tenor de esa marca lineal? ¿Te indica el nombre del barco o tiene alguna cosa adicional? Sí, si vos viste que en esa compañía no tenían marcas de a bordo, como tenía la otra compañía que decía línea J número 3 o decía el nombre del vapor. Claro. Esa compañía no tenía, y muchas veces se ponía en manuscrito. Se ve que en algunos casos el capitán tenía la marca del barco y se la ponía él, se la ponía y bueno, marcaba por lo menos para que se sepa en qué barco había venido. Pero son rarísimas. Uh-huh. Yamil. Te felicito, Walter. La charla estuvo magnífica, como siempre. Solo tengo una observación interesante. El sobre que muestras a Estados Unidos está franqueado con sellos de la emisión de Burdeos, que se imprimió fuera de París a raíz de la guerra franco-prusiana, que son muy raros usados fuera de Francia. Sí, Yamil, te agradezco la observación porque no lo dije y lo tengo presente, sí. Por eso un poquito cuando empecé la charla yo dije que los textos que yo usaba en la charla no son textos para ser usados en una colección, porque justamente en una colección a veces uno tiene que demostrar conocimientos de acuerdo al capítulo por el que va, y justamente es un buen aporte ese de poner cuando una estampilla es fuera de lo usual en esa correspondencia, ¿no? Pero acá, bueno, una charla rápida, quise hacer una charla lo más didáctica posible y poner ejemplos didácticos, pero es como dice Yamil, es muy rara esa emisión puesta ahí. Gracias. A ti.
¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Otro comentario que también cartas a destinos que no frecuentemente estaban en las rutas de los vapores franceses, se combinaban la salida de Uruguay por vapores franceses, y entonces de Francia pasaban por Inglaterra y llegaban a su destino final por vapores ingleses, ¿no? La combinación de ambos servicios. Sí, eso ¿te acordás que todo lo que sea por el lado de Gran Bretaña lo toqué en la charla que hice de la correspondencia británica? Si no, era un cúmulo de temas muy grande, pero por supuesto que se combinaba también con Gran Bretaña. Eso está en la otra charla. También al revés, iban por correo británico para llegar a Francia. Y ahí se usaban las marcas de intercambio, las de los artículos, para ponerlo que se ponía en onzas y en moneda británica, en shillings, o después las marcas GB, que todos conocemos, donde ya se usaba el franco francés y el peso en gramos, ¿no? Pero eso no lo puse en esta charla. Y también coleccionas la correspondencia de llegada a Uruguay por vapores franceses. No, porque ya con esto, la verdad que tengo mucho. Entonces yo lo que hago es toda la carta que sale de Montevideo, de Uruguay hacia el extranjero. Tengo, sí, muy lindos ejemplos, pero eso ya va a ser parte también de otra colección, y esos son cartas que llegan a Montevideo y se tasan en Montevideo. Ya sería otra charla, otra colección. Sí. Mauricio, ahí te veo con la mano en alto. Gracias. Primero, Walter, felicidades por tu charla. Una vez que se suba a YouTube, ahora ya tengo también la tareita de volver a ver las 3 primeras y repetir la 4ª para tener toda la secuencia. Una pregunta con relación a esta última compañía francesa que nos mencionas, porque en una de las primeras que nos mencionaste, nos comentas que había cierta inconformidad con los pasajeros que tenían que hacer el transbordo de barco en Río de Janeiro. En esta última, ¿tenían que hacer transbordo o era el mismo buque hasta llegar a Europa? El mismo. Eran vapores grandes y era el mismo barco. Entonces paraba en Río de Janeiro, pero las personas mantenían el mismo camarote, el mismo barco. Era toda una incomodidad, ¿no? Imagínate bajan las valijas, esperar en el puerto, no salía enseguida el otro barco, tenían que posiblemente quedarse. Era una incomodidad, pero como no había competencia, hacían eso. Cuando hubo competencia, ya los barcos empezaron a llegar los grandes hasta Buenos Aires, ¿no? Muchas gracias. De nada. Otra inquietud de la octogonal que dice Uruguay y el que dice Montevideo. ¿Hubo alguna diferencia en el uso o se usaban indistintamente? No, yo puse ahí una diferencia en fechas, pero en realidad se usaban indistintamente. Tenían la costumbre de mandar el nombre del país y el nombre del puerto. Por eso yo también puse un ejemplo con una, un ejemplo con otra, pero esas se ponían fuera del barco, en la agencia postal consular en tierra. Las que se ponían a bordo del barco ya llevaban el nombre del barco al principio, o después ya llevaban la línea J, línea K. Por eso yo mostré en una lámina que se redistribuyó, o sea, la línea J, número 3, en un cierto periodo era tal vapor, pero después en otro periodo era otro vapor, pero la marca era la misma, ¿no? Y esa se ponía a bordo del barco. No veo a nadie más por ahí. Adelante. Bueno, Walter, quiero primero y antes que nada darte las gracias por la
la ayuda que me diste para resolver algunas de los enigmas de la carta que tuve oportunidad de presentar en la charla que tuvimos de Navidad. Y quiero remitirme a esa carta por un comentario que hiciste en la charla de hoy, en el sentido de esta anotación en la esquina. Tú la podrías, no sé si se vea. Sí. ¿Tú la podrías interpretar como peso y medio? Sí, sí, ¿te acordás que dije que cuando no tenía nada era el primer escalón? Cuando tenía una rayita, un tic, era el factor 1,5. Y eso parece un tic, porque después si no tendría que decir 10, 15, 20. Yo la interpretaría como el segundo escalón. Eso sí es muy útil. Ahora hay que interpretar el garabato que está abajo. Y por cierto, porque esto es de interés para quienes asistieron a cuando presenté esta pieza, muy acertadamente Walter corroboró que este 28 de febrero y este 28 Morlé es simplemente coincidental, es el número de la oficina. Entonces no tiene nada que ver este 28 con este 28. La verdad que mucha casualidad. Sí, exactamente, porque yo escuché, no pude estar en esa charla, la escuché el otro día, y lo que esas marcas francesas tenían un número que iban desde el 1 hasta no sé cuánto, no sé, 80, no sé, no tengo idea. Pero cada oficina tenía un número. Y se dio la casualidad en la carta de Jaime, yo me empecé a reír cuando lo vi, que justo coincidía el 28, que era la oficina de Morley, con el 28, que era la fecha. Entonces ahí podía uno confundirse un poco. Pero es así, es el 28 era la oficina. Pues muchas gracias, Walter. No, al contrario. Está muy divertida esa carta tuya. Ahora la parte más difícil es de Veracruz a Perú, que es con lo que te ayudan los del Pacífico. Con lo que me dices de peso y medio, y si el garabato es un 3, ya puede ser tránsito Veracruz-Acapulco, ¿eh? Ah, bueno. A lo que estábamos especulando, que cruzó México continental. Si es peso y medio, sí. Y yo me jugaría que es peso y medio, porque esa marca la pusieron por algo. Y si vas a la tabla que yo te puse, es un tic. Hay que descifrar el garabato nada más para encontrar el 3. Vas a tener que pagarle algo a Walter después por lo que te acabo de decir. No. Para mí, me refiero a nivel de, qué sé yo, un champán, alguna cosa así. No. Cuando vi esa carta de Jaime me puse como loco a tratar de descifrar a ver qué podía, y bueno, y le escribí enseguida. Para quien tenga duda de qué garabato me estoy refiriendo, es este. Si alguien ve un 3 aquí, por favor, te lo ruego. Cada vez me inclino más por la opinión de Henry, que es un 8, pero... Parece más un 3, Jaime, porque generalmente todos los 8 que hemos visto generalmente no están cerrados por arriba. Este parece que si fuera la vueltecita del 3. Y ya le invertí colores, ya le cambié intensidad, ya hice cantidad de trucos gráficos y no se deja. Hay que hacer algo con las iluminaciones, como con la iluminación, polarizar luz para filtrar y a ver. Fíjate de ponerle una luz a través. Lo de la luz, prueba con el RAW de Photoshop. ¿Pero qué tipo de luz, perdón? Poniéndola sobre un LED, sobre un plafón LED, para ver la diferencia de las densidades de las tintas. Entonces, con alguna puede ser que sea más nítida que la otra. Okay. Y si no, buscar el ángulo de brillo. Porque viéndola inversa, el problema es que el garabato está muy fuerte. Sí.
Pero en fin, va a dejar horas ahí de entretenimiento. Otra curiosidad referente a esa carta con doble paso del Atlántico, ¿no? Entonces, era la única ruta, no recuerdo la parte inglesa, así que me disculpas ahí, pero si querían mandar una carta del Río de la Plata a Nueva York, la línea inglesa hacía conexión por el Caribe, por San Tomás o en algún lugar, ¿había alguna línea que llegara del Río de la Plata al Caribe o necesariamente tenía que cruzar el Atlántico 2 veces? No, había vapores que llegaban a Río de Janeiro, sí, había una línea de Río de Janeiro a Estados Unidos. La carta podía ir a Río y de Río tomar un vapor hasta Estados Unidos. ¿Y cuál de las dos rutas es más común? ¿La de doble paso o la de directa a través de Río? Ninguna, desde Montevideo ninguna es común. No, sé, dentro de lo poquísimo que se conoce. Buenos Aires. No sé, Oli, vos qué opinás. Yo creo que es parecido. Justo ayer esta semana salió un remate, una carta justamente de Uruguay que iba con sellos franceses vía Río de Janeiro a Estados Unidos, pero creo que ambas son muy raras a Estados Unidos desde Uruguay. ¿Y de Buenos Aires? Y de Buenos Aires creo que es más raro como vapor americano vía Río de Janeiro. Y más común el doble tránsito, doble paso. Y había poca correspondencia también, claro, en Estados Unidos. Estados Unidos ya es bastante raro, sí. Sí, Estados Unidos no es un destino común para muchos. Y para el Perú se conocen, pero de todas las que van al extranjero creo que es la menos común, Estados Unidos. Una pregunta, Walter, volviendo al tema del transbordo. Con la línea, viste, la línea K y la línea J. ¿No sabes si es que la compañía preveía algún tipo de alojamiento en Río para la gente que no calzaba? ¿No sabés cómo es que lo tenían resuelto eso o no hay ninguna documentación? No digo que no haya documentación, yo no lo conozco. No, me dediqué a estudiar la parte de historia postal, pero la verdad que... No, como lo tenés tan bien documentado, fue tan buena la charla que capaz que hasta tenía documentos de eso, por eso la pregunta. Curiosidad nomás. Supongo que estaría incluido en el precio, ¿no? No sé, supongo. Por lo menos para primera clase. Claro, yo qué sé, si te decían la tarifa, como yo mostré en el diario, que decía de Montevideo hasta tal ciudad valía tanto, yo supongo que debía estar todo incluido, ¿no? Sí, no, como es un tema obviamente no filatélico, pero como estás tan bien documentado, eso lo sabía. Entró la curiosidad nada más, ¿viste? No tengo idea. Pero era todo un problema, porque la gente la bajás y la subís caminando, pero las cargas hay que bajar todo, subir todo. No, clarísimo, obvio. La verdad te felicito, muy buena. Demoraba mucho. Gracias. ¿Algo más por ahí? Siempre se me hace difícil ver todas las manos y no veo ninguna en alto en nuestra línea de participantes. Una pregunta sencilla. Hay muchas cartas que no tienen la marca del buque. ¿Vos tuviste que consultar la fecha de salida de los buques para saber por qué buque fue? Claro. Por ejemplo, en el Salles, que le dejé la bibliografía al final, tiene cada uno de los viajes qué barco se usó. Entonces, si vos no tenés indicado el barco en el mismo sobre, podés determinarlo por o la fecha de salida o la fecha de llegada, podés determinar los barcos. Está bien, bueno. Divertido ese tema. Sí, eso era divertido. Sí. Yo lo hacía con una historia postal para saber por qué compañía fue, también viendo las fechas y consultando las planillas. Interesante. Es que eso es lo divertido, ¿no? Ver que coincidan las tarifas, ver que coincidan los barcos, encontrar que lo que en manuscrito dice tal barco, vas al libro y realmente fue por ese barco. O sea, todas esas cosas son las que hacen divertida la historia postal, ¿no?
llegar a descifrar, o sea, lo que está haciendo Jaime ahora, ¿no? Tratar de descifrar una carta por completo. Bueno. ¿Alguien más? No veo a nadie. Bueno, Walter, nuevamente muchísimas gracias por compartir parte de tu colección y tu investigación. Siempre se aprecia eso. Y el día de mañana